en aquel tiempo y hubo muchos que dudaron y muchos que se enojaron por las profecías de los profetas de que venía el juicio de Dios, venía la destrucción, pero se cumplió al pie de la letra. De la misma manera, lo que ha dicho Dios que viene en nuestros tiempos, también se va a cumplir. Entonces hemos estado hablando sobre el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, los últimos señales de los últimos tiempos, y luego qué va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Qué va a suceder allá en el cielo? Al momento que Cristo venga por su iglesia, termina ese periodo de tiempo conocido como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y Cristo viene, se arrebata a su iglesia, se la lleva con él, y los que no son de Cristo se van a quedar. Los que son del Señor se van con el Señor, y inmediatamente termina el tiempo de los gentiles también, en el que estamos ahorita. Ahorita estamos en ese periodo de tiempo indefinido, después de la semana 69 que vio Daniel, hasta la semana 70, ahí estamos en ese periodo indefinido. Y la semana 70 es esos 7 años que van a comenzar el momento que Cristo venga por su iglesia y se la lleve. Comienza esa última semana. Una semana equivale a 7 años. La semana número 70 que vio Daniel en el Antiguo Testamento es la tribulación, el periodo de la tribulación. Entonces eso es lo próximo en suceder en el calendario profético. Es lo que sigue. Y el rapto de la iglesia y el comienzo de la tribulación. Y ya vimos lo que va a estar sucediendo en el cielo. El tribunal de Cristo, el juicio de los creyentes, que será para recompensas y para pérdida de recompensas. Y vimos también acerca de la primera resurrección y quienes forman parte de la primera resurrección. Y vimos también quienes forman parte de la segunda resurrección. La segunda resurrección no va a ser hasta después del milenio, y va a ser cuando la gente que haya muerto sin Cristo estén en el gran trono blanco, ante el gran trono blanco en el juicio final, en Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, donde se han juzgado los muertos según sus obras, y no va a ser un juicio para determinar su culpa, que son pecadores, sino que va a ser un juicio para determinar sentencia, y la sentencia es que todo el que no esté inscrito su nombre en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, al infierno. Entonces eso es lo que va a estar sucediendo en la tribulación, excepto el juicio final, pero el tribunal de Cristo y ese tiempo de recompensas allá en el cielo concluye con la boda del Cordero. Ahorita las bodas del Cordero, ahorita lo vamos a ver. Pero en la tierra, al mismo tiempo, en esos 7 años está sucediendo la gran tribulación. Y eso está desde Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Este no es un estudio de Apocalipsis, parece que se ha convertido en un estudio de Apocalipsis, pero no lo es. Les di una hoja con un mapa, un diagrama a color ahí de lo que está sucediendo, y usted puede darse cuenta en ese diagrama. Ahí está el tiempo de la gracia, el rapto cuando Cristo viene por su iglesia, el tribunal de Cristo en el cielo, la tribulación en la tierra, y luego el comienzo del reino de Cristo, el reino milenial de Cristo, los 1000 años que Cristo va a reinar en esta tierra, y después de eso el juicio final, donde es la segunda resurrección y el juicio de los incrédulos, y son lanzados al lago de fuego, comenzando con el diablo, y luego de ahí todas las cosas son hechas nuevas. Vemos la nueva Jerusalén descender del cielo, y Dios con todos los justos por toda la eternidad en el cielo, en la gloria, donde ya no va a haber más enfermedad, donde no va a haber más trabajo, donde no va a haber más dolor, donde Dios enjugará las lágrimas de todos nosotros, y donde no habrá necesidad de sol ni la luz de la luna, porque Dios iluminará y estaremos ante su presencia alabando su nombre por los siglos de los siglos. Y entonces ya sabemos cómo termina todo. Ya sabemos que al final Cristo es victorioso y el diablo es lanzado al lago de fuego. Entonces no quiero entrar más a fondo en el libro de Apocalipsis. Quizás en otra ocasión estudiemos Apocalipsis capítulo por capítulo. Ahorita estamos en Habacuc.
¿Ok? En fin, eso es lo que está Dios a punto de hacer. Regrese a Habacuc capítulo 1 y versículo 15, por favor. Hablamos un poco acerca del anticristo, de la bestia que vio a Daniel, la bestia espantosa con los 10 cuernos y el cuerno pequeño que es el anticristo. Vimos en el libro de Apocalipsis un poquito quién es el falso profeta, la gran ramera y el anticristo que se va a levantar y va a engañar al mundo entero, va a ofrecer paz y soluciones a los problemas de este mundo. Va a haber un gobierno mundial, una religión mundial, y no estamos muy lejos de eso, todo está preparándose para eso. Y vemos que ese hombre de impío, el hombre de maldad que describe 2 de Tesalonicenses capítulo 2, es el mismo a quien Dios está refiriendo en Habacuc, simbólicamente. Pero mire lo que dice Habacuc capítulo 1 versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hermanos, es una referencia a Satanás. Y la respuesta es no tendrá piedad. El diablo aborrece a Dios y todo lo que representa a Dios, y aborrece el cristianismo. Por eso es anticristo, porque aborrece a Cristo y a todo el cristianismo. Y una vez que se revele al medio de la tribulación, va a haber una persecución como nunca se ha visto de creyentes. No tendrá piedad. Entonces, ya sabemos que nosotros no vamos a estar aquí. Cristo viene por su iglesia antes de desatar su juicio sobre esta tierra. El Espíritu Santo no puede morar en el mismo lugar que el espíritu del diablo, que el anticristo. La Biblia dice que donde mora el Espíritu de Dios no puede haber ningún otro espíritu. La Biblia dice que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Un cristiano, a propósito, un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ni por el diablo. Ahora, el diablo sí puede influenciarnos, porque la Biblia dice que no le deis lugar al diablo en tu mente, en tu corazón, o sea, de que no te influencie, no te conviertas en un instrumento del diablo, ¿verdad? Pero no puede poseer a un cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene al Espíritu Santo de Dios morando en él, y donde habita el Espíritu Santo no puede haber otro espíritu maligno. De la misma manera, el espíritu, el anticristo, el espíritu del diablo que se va a manifestar en ese hombre de maldad, en ese líder mundial político y religioso que se va a levantar, no puede manifestarse, no tiene permiso de manifestarse, porque ahorita está presente en este mundo la iglesia, y con la iglesia, con los redimidos, el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice claramente en 2 Tesalonicenses que va a llegar el tiempo donde el espíritu, que lo que detiene el espíritu del anticristo es el Espíritu de Dios, hasta que él se ha quitado, se ha llevado de aquí, y va a ser llevado junto con la iglesia. Cuando la iglesia se va con Cristo, también el Espíritu Santo se va con Cristo. Y entonces se va a manifestar el diablo sin nada que lo detenga, sin nada que lo frene, y va a engañar a la gran mayoría del mundo.
Si usted lee Apocalipsis, literalmente hay versículos donde está Dios enviando fuego del cielo, granizo mezclado con fuego, y langostas con que van a ser demonios que van a salir de la tierra y van a torturar a los hombres, y en vez de arrepentirse dice que van a maldecir el nombre de Dios. A pesar de lo que les va a estar sucediendo, ni aún así se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a estar obrando, ya no va a estar presente, va a estar en el cielo con la iglesia. Ahorita está aquí, está, Jesús dijo, el Espíritu que está con vosotros y estará en vosotros, les dijo a sus discípulos, y luego sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. Y entonces cada creyente tiene al Espíritu Santo que mora en él. Según 1 Corintios 6 lo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu y que no sois vuestros? O sea que mora en nosotros y que no sois vuestros. Entonces el cuerpo de cada cristiano es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, está en usted, está con la iglesia, con los creyentes. Y cuando la iglesia, Cristo venga por su iglesia y se va a la iglesia, se va el Espíritu Santo. Y entonces el diablo se va a manifestar y no va a tener piedad. Entonces no, aunque las cosas se están poniendo feo, es una probadita nada más. Cristo dijo que sería el principio de dolores. Que las señales que vendríamos como pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras, que iba a ser el comienzo, el principio de dolores, pero aún no es el fin. El fin no comienza hasta que Cristo se lleva a su iglesia. Entonces empieza a desatarse juicios terribles sobre esta tierra. Digo, usted se pone a leer Apocalipsis y hay gente que se asusta. Hay gente que le da miedo, y me lo ha dicho, a mí me da miedo leer Apocalipsis. Piensan que de alguna manera va a suceder mientras estamos aquí los cristianos, pero no. Dios no puede, nunca ha juzgado a sus hijos, a los justos, a su pueblo, juntamente con los impíos, nunca. Y lo vemos en la Biblia, vemos el patrón en la Biblia con Noé y su familia. Antes de que se desatara el diluvio, Dios metió a Noé y a sus hijos dentro del arca. Y ya que estaban seguros dentro del arca, Dios cerró la puerta. Ahí dice claramente en la Biblia que Noé no cerró la puerta, Dios cerró la puerta. Y ya Noé predicó por 120 años. Mientras se construía el arca. Y dice la Biblia que la gente se casaba y se daba en casamiento y que se burlaban de Noé. Pero Noé siguió predicando hasta que empezó a llover y Dios metió a Noé y a sus hijos en el arca, a su familia, y Dios cerró la puerta y empezó a caer el diluvio y se los llevó a todos. Y dice la Biblia, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios nunca va a juzgar. Dice la Biblia que Dios vio que el pecado, la maldad de los seres humanos era uno de continuo mal, y que nada más halló uno justo entre los hombres. Ese fue Noé y a su familia, a su descendencia. Entonces Noé, si lee Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, Noé es uno de los héroes de la fe. Tuvo fe y fue salvo por esa fe. Y Dios lo salvó con su familia cuando trajo destrucción por medio del diluvio. Luego vemos a Lot. Lot, aunque no era un buen cristiano, aunque fue desobediente, aunque echó a perder a su familia por estar viviendo en Sodoma y Gomorra, la Biblia dice que era justo. Y que él se afligía al ver el comportamiento, la conducta, el pecado, la perversión que había en Sodoma y Gomorra. Y que se afligía, pero no se salió de Sodoma y Gomorra, tristemente. Y por eso terminó perdiendo a su esposa y también perdiendo moralmente a sus hijas. Pero no descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra hasta que Lot y sus hijas salieron. Y los ángeles los apuraron, hasta lo tuvieron que jalar para sacarlos. ¿Se acuerdan? Y ya que los sacó,
cayó fuego sobre Sodoma. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a juzgar a sus hijos, a su pueblo, juntamente con los impíos. Y si vemos el lenguaje en Apocalipsis capítulo 4, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, es un retrato, un cuadro del arrebatamiento. Porque Apocalipsis se divide en tres partes: las cosas que han sido, las que son y las que han de ser. Y la tercera división comienza con Apocalipsis capítulo 4. Y ahí empiezan a desatarse los sellos, 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 copas. Y uno y otro juicio sobre este mundo, pero ya para entonces la iglesia no está aquí. Entonces, todo lo más feo, lo más terrible, gloria a Dios, usted y yo, los creyentes, no vamos a estar aquí para experimentarlo, para verlo. Ya vamos a estar con el Señor. Qué bueno es ser salvo, amén. Qué bueno es saber que mi nombre está inscrito en el libro de la vida y que cuando Cristo venga, Él me va a llevar a mí. Ahora, ¿qué de aquellos que amamos y conocemos que no son salvos? Necesitamos hablarles. Necesitamos insistirles, necesitamos orar por ellos. Porque una vez que venga Cristo por su iglesia va a ser bien difícil, bien duro que alguien sea salvo. Y ya vimos que definitivamente aquellos que rechacen a Cristo en esta vida, Dios dice en su palabra que va a mandarles un espíritu de engaño para que crean a la mentira y no crean a la verdad. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor de la verdad. Entonces, cuando alguien rechaza a Cristo aquí, literalmente, verdaderamente está exponiendo su alma al infierno. ¿Quién sabe si tenga otra oportunidad? Y si muere, se acaban las oportunidades, si muere sin Cristo. Y si no muere, Cristo viene y se queda, la Biblia dice que también no va a tener oportunidad. Otros sí serán salvos, pero los que hayan rechazado a Cristo no. Digo, eso sí lo puedo decir con toda autoridad, porque ahí está clarito en la Biblia, ¿verdad? Entonces necesitamos hablarles de Cristo, porque cualquier momento viene el Señor. Ya las señales son inconfundibles, ya es inminente el regreso de Cristo por su iglesia. Entonces, ¿qué estamos esperando? Hay que hacer algo. Hay que orar, hay que ayunar, hay que enviarles cartas, hay que llamarles por teléfonos, hay que visitarles, hay que insistirles porque Cristo viene pronto. Ahora, ¿qué hacemos cuando vemos que la maldad se está multiplicando? Habacuc, recuerde que así comienza el libro diciendo: Señor, ¿por qué me haces ver tanta maldad? ¿Por qué el pecado está desenfrenado y no haces nada, Señor? Me he cansado de orar y de pedirte y no contestas mi oración. Así comienza Habacuc. Y Dios le dice: mira, sí voy a hacer algo, pero lo que voy a hacer no lo vas a creer. Lo que voy a hacer no te va a gustar. A nadie le va a gustar. Nadie le gusta que se empiece a predicar juicio. Pero la verdad es que Dios es un Dios santo. Y tarde que temprano va a traer juicio sobre este mundo pecador que ha rechazado a su Hijo, el único que les puede perdonar, que les puede salvar. Entonces viene el día de juicio. A la gente no le gusta escuchar juicio. Es más, vivimos un tiempo donde la gente no le gusta que nadie los juzgue de nada. Don't judge me, no me juzgues. Pero la Biblia es un libro de juicio. A propósito, también es un libro de perdón y de amor. Pero también es un libro de juicio. Ahora, si te arrepientes y aceptas a Cristo, Dios te ofrece perdón, no importa lo que hayas hecho. Dios te perdona porque te ama. Pero si no te arrepientes, viene el juicio. ¿Sí o no? Entonces, mientras tanto, así como Habacuc estaba viviendo en los tiempos bien tristes de Israel, él iba a ver con sus ojos la invasión de su pueblo, mucha gente morir, la ciudad santa ser destruida. Con sus ojos iba a ver todo esto, y Dios le dice:
esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que debería hacer un cristiano en medio de los tiempos en que estamos viviendo. He querido llegar a esta parte desde que comenzamos aquí en este capítulo, nomás me atoro con todo lo demás y no llego a esto. Entonces, ¿qué debe de hacer un cristiano? Lo leímos ahí en Habacuc 2, del 1 al 4. ¿Qué debe de hacer el creyente? Primeramente, número 1, debe mantenerse aguardando el regreso de su Señor. En Habacuc capítulo 2 versículo 1 comienza Habacuc diciendo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. El cristiano debería estar más firme que nunca en sus convicciones. Es más, ahí mismo en 2 de Tesalonicenses dice la Biblia en el capítulo 2, cuando empieza a hablar de los últimos tiempos y el anticristo y todo eso, dice que debemos estar firmes y no ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar. El cristiano debería estar sobre su guarda, aguardando el regreso del Señor, y sobre la fortaleza afirmar el pie. La fortaleza es Cristo. Dice: y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El cristiano debería mantenerse aguardando el regreso de su Señor. Vaya conmigo a Tito 2, versículo 11. Y 10 minutos y termino, y oramos y nos vamos. Tito, capítulo 2. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios quiere salvar a todos los hombres. No todos aceptan a Cristo, pero la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Jesucristo dice: venid a mí todo aquel que esté cargado, cansado, y yo os haré descansar. ¿Sí o no? La invitación es para todos. Ahora no todos aceptan, pero la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos que mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así debemos estar viviendo los cristianos. Sobria es contrario a ebrio. Ebrio significa que otras cosas te controlan. Cuando alguien está ebrio, por ejemplo, de alcohol, el alcohol es lo que lo controla. Y allá en Efesios dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si alguien te va a controlar, que sea el Espíritu Santo. Pero la Biblia manda al cristiano a ser sobrio, o sea, a estar en su juicio cabal, a pensar bien las cosas, a no dejarse mover, a no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo. Amén. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debe estar haciendo el cristiano, aguardando esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Esa palabra propio quiere decir distinto. Peculiar, que quiere decir, agarre esto, raro, weird. A los ojos del mundo, el cristiano debería parecer raro. El mundo no entiende el cristiano, cómo vive, las decisiones que toma, cómo ve los problemas de la vida, cómo cría a sus hijos, cómo se tratan en su matrimonio. El mundo no lo entiende, se rasca la cabeza y dice: qué raros. Pero así dice la Biblia. Esa palabra propio en el idioma original, eso que significa peculiar. Peculiar quiere decir different, diferente, distinto. Dios nos salvó y nos llamó a vivir de esa manera. Siga leyendo ahí conmigo lo que estaba, ya termino. Pablo le está escribiendo a Tito que esto predique a los creyentes. Dice: para purificar para sí un pueblo propio, y luego dice: celoso de buenas obras. Celoso quiere decir que insistimos con firmeza en hacer lo que es correcto. En hacer lo que es correcto, en hacer lo que agrada al Señor. La Biblia dice que somos hechura suya, creados para buenas obras, no para andar en malas obras como antes andábamos. Y nadie es salvo por obras, somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero el Señor nos salvó para que hiciéramos buenas obras.
ahora que somos salvos. Amén. Y luego le dice a Tito, Pablo le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. En otras palabras, si tienes que regañarlos, regáñalos, Tito, repréndelos, exhórtales, para que vivan de esa manera los cristianos, para que nos recordemos que somos hijos de Dios y deberíamos de comportarnos diferente a como el mundo se comporta. Y mientras se espera el regreso del Señor, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, no tiene que buscarlo, dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que va a hacer la esperanza que tiene en Cristo es que le va a ayudar a mantenerse lo más puro posible, a purificar su vida, a santificar su vida, a consagrar su vida. Ay, qué cristianismo tan chafa, tan diluido, tan postizo se está viviendo hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos por tantos supuestos cristianos que dicen que aman a Cristo, que son de Cristo, pero parece que aman al mundo más que a Cristo. Se parecen más a los hijos del diablo que a los hijos de Dios. Y hasta se enojan cuando uno les dice que limpien su vida, que se consagren, que vivan más santamente. Se enojan y dicen, no me juzgues, tenemos libertad de Cristo, estamos en el tiempo de la gracia. Pero Pablo dijo claramente que no usáramos esa libertad que tenemos en Cristo como ocasión para andar en la carne. Y Judas dice que algunos usan la libertad de Cristo para libertinaje. Y no, hermanos, la libertad la tenemos, pero ¿sabe para qué? Para vivir para el Señor, para servir al Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas. Amén. Bueno, en Mateo 24:44 dijo Cristo, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Cristo nos ha llamado a ser siervos fieles y prudentes, para que cuando Él venga nos halle viviendo de esta manera. Amén. Segundo, ¿qué debe hacer el creyente mientras ve que todo esto está sucediendo a su alrededor? La maldad está corriendo desenfrenada y sabemos que ya estamos en los últimos tiempos y Cristo está por venir. Y sí, estamos aguardando el regreso del Señor. Otra cosa que debemos hacer es mantenernos firmes. Y yo sé que estoy siendo redundante, pero vaya a 2 Tesalonicenses 2. 2 Tesalonicenses 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 2:1, y nuestra reunión con Él, ay, qué gloriosa reunión va a ser esa, hermanos. Amén. Un día nos vamos a reunir con nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, oiga bien, que el Señor nos va a hacer sentar a su mesa a comer con Él, allá en la gloria. Y quiere algo, dice en inglés, something that's going to blow you away. Algo que te va a dejar, wow, que dice la Biblia que Él se ceñirá y Él le servirá a sus siervos fieles. ¿Usted se imagina? Que allá en la gloria nuestro Señor, a quien nosotros vamos a querer servirle por toda la eternidad, Él se va a ceñir y dice que nos va a servir a nosotros. Wow. Va a haber unas bodas ahí en el cielo, hermanos. Va a haber un día de bodas cuando Cristo se une con su iglesia para toda la eternidad. Y entonces dice el versículo 2, mientras esperamos esto,
Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Mire 1 Corintios 15, rápido. 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Recuerde que el cristiano no muere, duerme. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, Pablo aquí está pensando que Cristo iba a regresar en su tiempo, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. A propósito, hermanos, si Pablo podía palpar el regreso del Señor, que ya estaba en cualquier momento, que él pensaba que él lo iba a ver, cuánto más cerca estamos nosotros de que Cristo está a punto de venir. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 58, no termina, continúa el 58. Así que, hermanos míos amados, estad, ¿cómo dice? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mientras esperamos que Cristo venga por nosotros, hay que estar firmes y constantes, no aflojándole, no flojeándole, sino sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Número 3, hay que mantenernos humildes. Regrese a Habacuc. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en las tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y luego dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Oh, hermanos, el cristiano tiene que tener mucho cuidado con el orgullo. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si hay algo que necesitamos, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo, es la gracia de Dios. Pero la Biblia dice que Él da gracia a los humildes. ¿Quiere usted la gracia de Dios? Sin la gracia, Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando Pablo estaba enfermo y Dios no lo quiso sanar, le dijo: bástate mi gracia. Lo único que sostuvo a Pablo en su enfermedad fue la gracia de Dios. Lo único que nos sostiene a nosotros en este mundo perdido, con pruebas, con dificultades, con aflicciones, ¿sabe qué es? La gracia de Dios. Pero si usted tiene orgullo en su corazón, soberbia en su corazón, la Biblia dice que Dios no le puede dar de su gracia. Porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Tenga cuidado, hermano, especialmente cuando alguien lo hace enojar. Cuide el orgullo. Cuando alguien le ofende, cuide el orgullo. Cuando alguien le ha fallado y no quiere perdonar, ¿por qué no quiere perdonar? Porque hay orgullo. O cuando usted ha fallado a alguien y no quiere pedir perdón, ¿por qué no quiere pedir perdón? Por orgullo. El domingo vino una visitante y estuvo aquí. Y al final me estuvo platicando de unos problemas terribles que está teniendo con su marido. Y una cosa que le dije es: humíllese. Si él no lo hace, hágalo usted, humíllese. Porque no nada más Dios le puede dar de su gracia a usted, sino que Dios le puede poner en gracia con su esposo para que la perdone y se arregle su matrimonio.
El enemigo más grande de un matrimonio es el orgullo. Es el orgullo. Así es que tenga cuidado con el orgullo, porque mientras usted tiene orgullo y anda enojado y anda con una raíz de amargura en su corazón y no quiere perdonar o no quiere pedir perdón, Dios no le puede dar su gracia. Y sin la gracia de Dios, ¿qué va a hacer usted? Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero Dios no da su gracia a los orgullosos. Amén. Entonces, mientras esperamos al Señor, hay que mantenernos aguardando el regreso del Señor, mantenernos firmes y no ser movidos fácilmente, mantenernos humildes y por último, mantenernos viviendo por fe. Termina diciendo aquí Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Mire Hebreos 10:35 y ahí terminamos. Hebreos 10:35. Ahora sí, hermano, se puede poner los zapatos. Y hermano, sugieres tengan listos los platos de ofrenda porque ya nos vamos. Hebreos 10:35. ¿Ya lo encontró? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis ¿qué? La promesa. Hermanos, siempre les he dicho esto, la salvación es gratuita, no cuesta nada. A Cristo le costó su vida, pero para usted y para mí es un regalo. Pero las bendiciones de Dios, las promesas de Dios sí cuestan, sí traen condiciones, y la condición es la obediencia. Y por eso dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Las mismas palabras que usó Habacuc. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Mientras vemos todo este desenfreno y violencia y pecado que se está desenfrenando abiertamente, perversión terrible a nuestro alrededor, y sabemos que estamos en los últimos días, necesitamos mantenernos esperando el regreso de nuestro Señor. Necesitamos mantenernos firmes, cuidando nuestra vida, no moviéndonos, no dejándonos mover. Necesitamos mantenernos humildes. Necesitamos mantenernos viviendo por fe, hacia adelante y nunca para atrás. Amén. No podemos parar el pecado. Lo único que podemos hacer es hablarle a una persona a la vez y rescatar a las almas perdidas del infierno por el Evangelio. Pero no vamos a cambiar el rumbo que lleva el mundo. Ya va de mal en peor. Dios dijo que iría de mal en peor. Y todo se está acercando al juicio de Dios que va a caer sobre este mundo perdido. Pero nosotros sí podemos vivir por fe en medio de un mundo así. No contaminarnos, no dejarnos mover, santificarnos, consagrarnos más. Porque Cristo viene por nosotros, hermano. Que nos encuentre viviendo por fe, agradando a Él, firmes y constantes. Amén. Vamos a ponernos de pie.